Primera ocasión que tengo el honor de comparecer en esta Asamblea en representación de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Extremadura, y lo hago con tristeza porque quizás sea este proyecto de ley el primero en nuestra historia como comunidad autónoma con el que se pretende llevar a cabo una involución de los derechos de los extremeños y las extremeñas. Esta propuesta pretende establecer como principio un concepto impostado de concordia, al que se quiere elevar como un principio constitucional cuando ni siquiera aparece en dicho texto, y con el objetivo de devolver a la comunidad el equilibrio perdido. Desconocemos qué equilibrio se ha perdido. Este concepto de concordia entra también en contradicción con el propio contenido del texto normativo, ya que desarrolla un peligroso y preocupante revisionismo histórico. El pluralismo político implica reconocer que hubo víctimas que fueron torturadas y humilladas por pensar distinto. La actual Ley de Memoria Histórica Democrática de Extremadura se basa en los principios de verdad, reparación, justicia como garantía de no repetición y en los valores de convivencia, respeto, igualdad y cultura de la paz, en el conjunto de principios redactados por la ONU para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Por ello, ni es normal ni es esencialmente demócrata que se intente derogar esta ley. Se intenta mantener de forma artificial un mínimo texto normativo para enmascarar una política diluida sobre víctimas que en realidad es contraria a lo que hasta ahora se venía haciendo. Eliminando las herramientas, se dejan caer los cimientos de una política de reconocimiento y reparación de las víctimas de la dictadura franquista. Esta propuesta de ley se empeña en vaciar y eliminar o reducir todos los instrumentos jurídicos y financieros que pudieran contribuir a dignificar a las víctimas. La expresión dictadura no aparece, no ya en la exposición de motivos, sino en el conjunto del texto normativo, lo cual es significativo de las intenciones eufemísticas y de un cierto carácter negacionista de la nueva norma que se propone. A la Ley 1/2019, reconocida internacionalmente como una aportación para la defensa de los derechos humanos, se le achaca el fomento de la división y el resentimiento. No se puede reabrir heridas cuando nunca se han cerrado. La memoria histórica no puede ser neutra. Se hace necesario, para consolidar nuestra democracia, recuperar esa memoria y repararla en la medida de lo posible. Con esta propuesta de ley, lo que se pretende es contrarrestar y entorpecer los objetivos de la Ley Nacional de Memoria Democrática en cuanto al enfoque, el reconocimiento de las víctimas, su reparación, las instituciones que la desarrollan o el régimen sancionador, entre otras cuestiones. Jurídicamente consideramos que esta propuesta de ley presenta una técnica legislativa deficiente, un contenido fragmentado en unas ocasiones y en otras excesivamente generalista, sustentándose sobre un concepto eufemístico de concordia con el que se difumina el objetivo, dejando de lado aspectos concretos como la tipología de las víctimas y de los periodos en los que se registraron. Se olvidan de conceptos básicos como el deber de memoria, el derecho de las víctimas a la verdad, a la reparación o al resarcimiento de bienes. Especialmente grave es que no se reconoce formalmente que en Extremadura existieron asesinatos, trabajos forzados, niños sustraídos, campos de concentración, distintas represalias, exilio, etc. Asimismo, se evita regular herramientas básicas definidas en la ley estatal como los lugares de la memoria, el Día de las Víctimas, el Día del Exilio o la retirada de los símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. No quiero entrar en la tendenciosa exposición de motivos de la propuesta, pero sí quiero recordar que se tilda a la vigente Ley 1/2019 como una norma que ha provocado división y resentimiento. Yo les pregunto, señorías, ¿qué discordia pretende solucionar esta propuesta ley de concordia? Es público y notorio que las actuaciones llevadas a cabo en desarrollo de la Ley 1/2019 no ha supuesto un ataque a ningún ciudadano ni a ninguna institución extremeña. Solo buscaban procurar consuelo y reparación a las víctimas de la dictadura. Y quisiera preguntar de nuevo a sus señorías, ¿qué daño irreparable ha hecho una norma ya asentada como ley, como la Ley 1/2019, cuando se basa en los principios de verdad, de justicia y de reparación, cuando incluye acciones de divulgación, cuando regula un reconocimiento a las asociaciones de memoria democrática o cuando establece la necesidad de un cumplimiento por parte de los poderes públicos de la misma para no tolerar aspectos en los que todos los demócratas deberíamos estar de acuerdo? Se trata de crear un problema donde no existe, imponiendo una ley que busca tapar bocas, cerrar ventanas y enterrar agravios. De lo que no se habla, lo que no se conoce, no existe.
Quieren ustedes legislar a la espera de que el paso de tiempo difumine el periodo más negro de nuestra historia reciente e invisibilice los delitos contra los derechos humanos cometidos por el régimen franquista. Extremadura también en esta materia no se puede construir sobre la penumbra y el olvido. Los sindicatos asumimos la obligación moral y política de evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas, como ya está sucediendo. Lo que vivió España entre 1939 y 1975 fue una dictadura, sí, una dictadura, término que no aparece en esta propuesta, pero que es imposible hacer desaparecer. El relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de su no repetición consideró en abril de 2024 que estas leyes de concordia iban en contra de la normativa nacional regulada en la Ley 20/2022 de memoria histórica. Parece lógico pensar que esta propuesta de ley de concordia debiera garantizar el desarrollo y aplicación en Extremadura de dicha ley estatal de memoria democrática mediante una imprescindible colaboración autonómica. Pero la disolución de comisiones, organismos e instituciones que se pretende llevar a cabo dificultará dicha colaboración. Abundando en este aspecto, sin una financiación suficiente que no se asegura en esta propuesta de ley, se provocará un retroceso a la situación precedente a la aprobación de la ley estatal. Se regula una asfixia económica de facto al eliminar el apoyo financiero institucional, al papel fundamental que desempeña la sociedad civil en este ámbito, especialmente las asociaciones memorialistas que promueven el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. E incido en una de las cosas más dañinas que para UGT tiene esta propuesta. Desaparece la apuesta por la educación en derechos humanos y en el ámbito educativo, como vacuna para evitar repetir procesos de violencia injustificados. Hay que mirar al pasado para que no se repita. Por el contrario, se consuma su voluntad de expulsar la memoria democrática de las aulas extremeñas. Y además no se reconoce la perspectiva de género, ni se tiene en cuenta específicamente al colectivo LGTBI, siendo ambos uno de los principales damnificados de la dictadura. Concluyo, señorías, la sociedad extremeña y sus representantes en esta asamblea tienen que priorizar condicionantes éticos. Extremadura precisa seguir recorriendo el camino iniciado por la Ley de Memoria Histórica y Democrática para cumplir con la obligación democrática de incorporar a la memoria del pueblo extremeño la memoria de las víctimas de la dictadura. Les recuerdo como representantes del pueblo extremeño la obligación que tienen de hacer valer lo que la Constitución española dicta y no aprobar leyes que atenten contra los principios constitucionales y los derechos humanos. Se debe legislar para resolver los problemas que tiene la sociedad extremeña y no para derogar y destruir la norma que permitía avanzar para que la sociedad extremeña consolidara sus valores éticos y que pretendía recuperar del olvido a quienes defendieron la democracia y sus valores frente a la rebelión fascista. Derogar leyes solamente por partidismo no funciona. Extremadura debe construirse sobre la humanidad, la memoria, la justicia y sobre todo sobre la imposición y no sobre la imposición y la arbitrariedad. Como dice la socióloga Elizabeth Yelling, la justicia es sin duda la parte más sólida de la memoria. El pasado 27 de mayo el Tribunal Constitucional admitió el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de España contra la Ley de Concordia Valenciana. Esperamos que esta ley que hoy tratamos, si finalmente y por desgracia se aprueba, siga el mismo camino, que ha sido parte perjudicada y mucho en la época de la dictadura. Por ello quiero finalizar mi intervención definiendo la memoria histórica y citando al historiador Josep Fontana. Cuando se habla de la necesidad de superar con el olvido las heridas de la guerra civil y el franquismo, se comete un error y una injusticia. Una cosa es renunciar a la venganza, como debe hacerse, y otra muy distinta a promover el olvido dando por válidas las mentiras y deformaciones con que se ocultó cuidadosamente la verdad. Hacerlo implicaría cometer una injusticia con aquellos que sufrieron persecución por haber intentado construir una España más justa y solidaria, mejorando la condición de vida de los trabajadores y las trabajadoras, o llevando la enseñanza y la cultura a los rincones más remotos del país, sindicalistas o maestras y maestros que cayeron asesinados por entregarse a este proyecto y que la versión oficialmente establecida les considera como delincuentes merecedores de castigo. Personas como Isabel Expósito Agúndez, sastra de Malpartida de Cáceres y miembro de UGT que fue fusilada con 49 años en octubre de 1936.
Isabel Expósito Agúndez da nombre a los premios que entrega UGT Extremadura cada 8 de marzo. Su nombre y su memoria siguen vivas. Por ella y por tanto otros miles de trabajadoras y trabajadores y sindicalistas que fueron represaliados por la lucha por la libertad y el bienestar de todos, UGT no puede ni quiere renunciar a la verdad, a la justicia y a la reparación, porque de ella es de donde únicamente puede surgir la concordia real. Muchas gracias.